vamos a ver la importancia que debe tener las conexiones de nuestro turbo, que nuestro turbo esté trabajando correctamente y que el turbo esté conectado también correctamente. Acá podemos ver la válvula que es el actuador para la geometría variable. En otros casos es la válvula Wastegate, en este es de geometría variable, pero en ambos casos debe andar bien conectada la manguera del actuador. En este caso es vacío, es de vacío, y en el otro caso es una manguera que viene de aquí del turbo y que manda presión para que el actuador tenga presión, libere presión y pueda tener una resistencia al abrir. En este caso es de vacío, el cual también proporciona una resistencia sobre esta palanca o sobre esta pata para que pueda actuar de esta manera. Ahí podemos ver, aquí tiene vacío porque chupa el dedo o lo succiona, pero cuando, ahí pueden ver hacia abajo, el actuador en medio de este vacío. Esto es porque el vacío le proporcionará una resistencia a este solenoide y lo va a alar hacia arriba. Bien amigos, día a día las preguntas más comunes que me hacen en estos vehículos turbo diesel son: yo siento que mi turbo no trabaja, yo siento que no tiene la potencia que debe. Aquí podemos ver el actuador. Este actuador es indispensable, genera vacío. Cuando está apagado obviamente no, ya que en este tipo de turbo de geometría variable, que se usa más en los turbo diesel, utiliza un vacuum o una válvula generadora que va movida por lo que es por el cigüeñal. Entonces debe ir bien conectada con sus mangueras desde aquí. Ustedes pueden ver a estas válvulas y baja directamente, ya que tiene que tener un vacío conectado y que realmente esté trabajando. ¿Por qué digo realmente? Porque si esto está mal conectado, muchas veces el vacío solo lo produce al encenderlo y después se suspende. Si está mal conectado, entonces el vacío se suspende, pero si está bien conectado a la válvula, a las válvulas de vacío, entonces aquí va a haber vacío constante, o sea que aquí le va a succionar constantemente. ¿Por qué necesita que sea constante? Porque a medida que yo acelero el vehículo, esto genera una resistencia hacia arriba y se cierra a la medida que yo acelero, se cierra más la geometría variable para que el turbo aumente la presión. Algunos dirán, pero si el turbo gira, siempre está girando. Obviamente siempre está girando. Si yo incluso desconecto esto, el turbo va a seguir girando, pero no a las RPM que necesita para levantar, qué sé yo, 5 libras, 8 libras, 10 libras, las libras que necesita. Se va a quedar en 0 libras. Si esto está desconectado, se va a quedar en 0 libras. Incluso cuando usted, digamos, se le daña el turbo, hay personas que se les dañan en carretera y todo, y no hayan que hacer, empieza a tirar aquel montón de humo por el escape, y lo único que tienen que hacer es venir, desconectar el vacío. En otros casos, que es de válvula Wastegate, que es el otro sistema, que el otro es el que empuja, esa tiene presión, no es vacío, sino que es aire a presión, pero hace la misma función sobre esta válvula. Es inversamente proporcional, pero en realidad hace la misma función. En este caso lo que hace es alar, el vacío ala. En aquel caso el que hace es la presión es empujar lo que es la varilla de empuje. Pero en ambos casos, digamos, en el de presión va conectado acá, en la salida del turbo, porque la misma presión de salida del turbo le genera, o puede ir acá en el caracol, aquí, en la misma presión de salida del vacío le va a generar esa presión. Obviamente al desconectar aquí, ya el turbo gira lentamente, gira solo a un ralentí, a una velocidad que no genera presión. Entonces lo único que deben hacer, si les llega a fallar, que se le llama una falla súbita, falla total, que el turbo
ya empieza a tirar aquel montón de humo y andan en la calle, ustedes si quieren lo pueden llamar una grúa, pero también lo que pueden hacer es desconectar y pueden venirse con el motor encendido. Obviamente que no se haya despedazado el turbo por dentro, así se despedazó, entonces ya no hay nada que hacer, mejor apagar el vehículo. Pero si es que se arruinó totalmente el buje y empezó a tirar humo, el montón de aceite se gastó, entonces completar el aceite, venirle completando para no dañar el motor y poder llegar a un taller, a un lugar de reparación lo más pronto, lo más cercano. Entonces este es el que activa. Si entonces nosotros no tenemos un vacío constante o una presión constante, si es presión, entonces limpiar los orificios, hay que limpiar el orificio si no hay presión, para que usted tenga potencia nuevamente en su turbo, porque algunos dicen he perdido la potencia en el turbo, ya no es como antes mi vehículo, ya camina menos, y aún así todavía no tiene el suficiente caballaje, entonces muchas veces hay que limpiar la geometría variable. Cuando son de geometría variable, las propelas se llenan de carbón, muchas veces estas de aquí internas, hay que sacar el turbo para ello, y incluso hay que darle mantenimiento a todo para que nosotros podamos tener un turbo en buen funcionamiento. Entonces esas son las cosas que hay que hacer cuando nosotros sentimos ya la pérdida de potencia. Obviamente primero cambiar los filtros de diésel, cambiar lo que es el filtro de aire. Muchas veces solo necesita soplarlo, pero muchas veces ya está obstruido el filtro de aire, y si está obstruido no va a permitir que entre el caudal o la cantidad necesaria de aire que va a ser medido por el sensor MAF, y que a su vez va a entrar al turbo, ya que necesita que esa cantidad de aire vaya sin obstrucción. Y recuerden que hay filtros. Me he encontrado aquí en el taller, hemos destapado autos que el filtro ya no le pasa nada de aire, o sea, prácticamente no entiendo ni cómo enciende ese motor. Entonces es una gran humarera, empiezan a tirar bastante humo los motores diésel cuando ya está tapado porque muchas veces se nos olvida que, y más si conduce usted en carretera de tierra o donde hay polvo, entonces se tapan, se obstruyen, entonces hay que estarlos o soplando o cambiando, dependiendo cómo se mire. Si el color todavía es color claro del filtro, entonces todavía estará bien, pero si ya está en color oscuro, cafezoso o crema, ya entonces mejor reemplazarlo. Entonces esos son los cuidados que tenemos que tener para un turbo diésel. Revisar que no hayan fugas de presión en sus mangueras, que no tenga abrazaderas flojas del turbo, que el intercooler no esté picado, no esté roto, que no escuchemos algún silbido. Si escuchamos alguna fuga o algo, podemos comprobar si tiene alguna fuga, y nosotros así podremos evitarla, podremos nosotros evitar que nuestro turbo diésel tenga fallas. Cuando está bañando el turbo también, que está bañando aceite, ya sabemos que hay algún cierto desgaste. Podremos saber que a veces incluso se tranca el turbo, a veces no gira como debe porque ya no está en un eje libre, en un eje limpio y en un eje ajustado. El eje que lleva aquí, que va desde aquí hasta el escape, unido, así un eje, y en ambos extremos, en este extremo lleva una propela que mueve los gases y que a su vez entonces impulsa con esta propela de aquí para que el aire entre al motor con presión, dependiendo. Siempre me preguntan cuántas libras debe tener el turbo en Autosomar, cuántas libras debe tener el turbo, cuánto de presión debo manejar. Bueno, está claro que la presión del turbo va a ir con respecto al tipo de motor. Y ojo que cuando digo al tipo de motor me refiero también al tipo de modificaciones, ya que hoy en día incluso hay, si nos referimos a los turbo gasolina, incluso hay ya inyectores específicos para cada motor, para cada modificación y para cada caudal que nosotros queremos, la cantidad de gasolina que entre, dependiendo a la cantidad de libras que le pongamos al turbo. Recuerden que entre más libras obviamente tenemos que ponerle más combustible, más entrada de combustible. Obviamente ya el vehículo modificado ya no queda igual de económico, no va a quedar exactamente igual de económico como cuando venía de fábrica, porque por eso es modificado, se le aumenta lo que es la potencia, debe consumir más combustible obviamente. Entonces para ello hay que reforjar el motor, todas las piezas que tienen desgastes, cambiarlas, incluso ponerle piezas de mayor resistencia que ahora ya las venden en el mercado, bielas, todo lo que es pistones, con mayor potencia,
para que baje la compresión, incluso porque a menos compresión entonces tenemos un mayor efecto del turbo. Entonces nosotros debemos saber que todo eso depende a qué presión nosotros, digamos, podemos aumentar. A veces no podemos aumentar solamente, he visto que algunos solamente acostumbran incluso a sustituir esta cuando ya está mala esta, que no hace ese movimiento que les mostré al inicio. Lo que hacen es sustituirla por un resorte, pero eso es un error, ya que el resorte solamente va a comprimir sin tener una base en regulación, o incluso le pueden poner el resorte o unas tuercas para regularlo, pero no va a ser un efecto como el de vacío o como el de presión, que puede ser gradual, que aumenta o disminuye. Y aparte de ello, debemos verificar las libras cuando nosotros regulemos el turbo, porque no le podemos meter libras exageradas, porque nuestro motor obviamente va a durar menos, se va a dañar más rápido, va a ser más exigido por un libraje que no es permitido para sus materiales o sus componentes originales. Entonces eso es lo que debemos verificar nosotros en nuestros motores diésel o incluso en los motores a gasolina turbo, y verificar siempre que el nivel de aceite de motor es algo que es, como quien dice, la sangre del turbo, lo que alimenta. Tenemos que andar siempre verificando que no vaya a bajar, quizás por una fuga, quizás por el mismo desgaste que pueda tener el turbo. Si baja ese demasiado, entonces hay que andarlo completando o hay que reparar la fuga, porque si no nos va a dañar el motor o nos va a dañar el mismo turbo. Se puede colapsar totalmente hasta el punto de ya no tener reparación. Recuerden que los turbos los pueden reparar, se le puede cambiar lo que es todo el kit del turbo, e incluso algunos rectifican cuando tiene problemas ya los bujes, pero cuando ya es demasiado el problema, entonces toca cambiarlo y es un gasto un poco más alto. Puede andar en unos, dependiendo, el precio puede variar desde unos $1,000, $1,500. Si compra chino va a ser más barato, pero es mejor comprar uno de buena calidad, que le dure, que le rinda, para que usted pueda tener obviamente un turbo que, dándole mantenimiento, le va a durar muchos años. Eso depende del mantenimiento, de la durabilidad del turbo. Algunos tienen miedo que el vehículo tiene turbo, dicen no lo quiero, pero en realidad si usted le da un buen mantenimiento vale la pena, porque el vehículo a turbo tiene una característica: el cilindraje es menor. De todo vehículo turbo que ya viene de fábrica tiene un cilindraje bajo, porque así va a economizar más combustible y no necesitará un cilindraje alto, porque la potencia que le va a dar el turbo es una potencia extra que le puede incluso superar a uno de cilindraje mayor, porque este es un multiplicador de fuerza. Entonces obviamente que cuando se daña hay que cambiarlo, pero sabemos que nos va a economizar en combustible durante muchos años. Con tal nosotros hagamos buen mantenimiento, nos va a durar bastante. Recuerden suscribirse al canal, amigos, y pronto estaremos teniendo otros videos de algunos autos que puedan ser modificados para que usted pueda verlos. Suscríbase gratuitamente, aquí está el botoncito rojo abajo. Muchas gracias.